Bueno, creo que la foto de inicio de campaña es relativamente favorable. Creo que la mejor noticia es que por fin, después de varios años, hemos logrado recargar los perfiles, un otoño húmedo que permitió, digamos, no solamente el primer metro, sino completar el segundo metro con buena humedad, lo cual es un crédito muy importante hacia el verano. Después, los fertilizantes, que es un aspecto clave, digamos, para el manejo de maíz. Los nitrogenados han vuelto a los precios históricos, con lo cual, digamos, uno de los costos más importantes que tiene el productor se encuentran ya dentro de los valores y las relaciones de precios normales, y los fosforados todavía continúan con valores un poco por arriba de los históricos, y bueno, eso también significa una restricción. Pero en general, digamos, vemos que después de un año que fue muchas zonas bastante difíciles, con diciembre y enero bastante secos, la combinación de contenido de agua en el suelo y pronósticos climáticos nos hacen tener las expectativas de un año favorable. Yo traté de dejar, digamos, como un mensaje, unas ideas de pautas del manejo de la nutrición asociadas al ambiente y al manejo de la producción, ¿no? Y al sistema de producción. Nosotros sabemos que tenemos en el cultivo de maíz, que tiene un potencial genético enorme, un potencial de rendimiento fisiológico que está en el orden de las 20.000 kilos por hectárea o más, y de eso un rendimiento alcanzable, que es el rendimiento limitado por agua, ¿no? Pero también sigue habiendo una brecha entre ese rendimiento alcanzable y el que se obtiene realmente, ¿no? A campo. Y eso está dado por cuestiones de manejo o la fertilización, ¿no? Entonces, tratamos de hacer el foco en asociar la nutrición a variables de manejo y a tener un manejo eficiente de la nutrición con un diagnóstico basado en análisis de suelo y con una correcta aplicación de los fertilizantes para poder acercarnos lo más posible a ese rendimiento lograble a nivel de campo, y cerrar esa brecha que está en nuestras manos, ¿no? La brecha por agua, nosotros en nuestro sistema de secano no la vamos a cerrar, pero sí la brecha de manejo, ¿no? Entonces hablamos de las interacciones entre la fertilización y la fecha de siembra, con la posibilidad que nos da esa segunda vuelta, que son los maíces tardíos. Hablamos mucho del manejo de densidad, cómo estabilizar los rendimientos en ambientes restrictivos usando densidades bajas, ¿no es cierto? O sea, tratar de esquivar esa gran amenaza que siempre ha tenido el cultivo, que ha sido el estrés hídrico, de modo que no nos limite los rendimientos y pueda aprovechar de la mejor manera la genética y los insumos que le agregamos. Hoy tenemos un rendimiento promedio a nivel nacional de 7.000 kilos de maíz, que vos lo marcabas bien. Exactamente. ¿Cómo tenemos que trabajar para lograr ampliar esa brecha, ¿no? Llegar a un potencial mucho mayor? Bueno, eso pasa, digamos, un poco cambiando la perspectiva del maíz como un cultivo súper defensivo, donde tratamos de lograr un determinado rendimiento con bajos costos y pensar en la capacidad productiva que tiene la especie, ¿no? Uno de los aspectos centrales de eso es la nutrición. Yo mencionaba que ese rendimiento nacional de 7.000 kilos por hectárea se logra con 70 unidades de nitrógeno, 12 de fósforo y 2 de azufre, que es una fertilización mínima, que para un productor de zona núcleo le puede parecer sumamente restrictiva, ¿no? Está claramente documentado que, salvo en campañas con estrés hídrico severo, hay respuesta a mucho más. Quizá el productor lo sabe, pero no lo puede hacer por distintas cuestiones, ¿no? Limitantes de financiamiento, limitantes económicas, falta de precios. En la zona núcleo, donde los ambientes son mejores y tenemos 7 de 10 años buenos, es más fácil avanzar en modelos más intensivos. Cuando nos vamos a zonas subóptimas, si bien se ha mejorado mucho, las limitantes productivas son muy grandes y la rentabilidad del productor muy escasa, ¿no? Entonces, por eso no se pudo mejorar la fertilización. Yo mostraba que si, digamos, la fertilización, se cerraran esas brechas nutricionales, agregando un 35% más de nutrientes en promedio, podríamos aumentar la producción global de Argentina en 40 millones de toneladas, ¿no? Y 7.000 millones de dólares más de divisa. Entonces, bueno,
tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento para hacerlo, ojalá se pueda. Las zonas, digamos, de alta producción, como puede ser aquí Chivilcoy o en la zona núcleo, tiene una tradición hacia las siembras tempranas. Eso a su vez se ve reforzado por una cosecha anticipada, una cosecha más fácil, un mejor precio del grano que se ha transformado casi en una primicia, el maíz temprano. Podemos decir de que es la fecha elegida, ¿no? En ambientes de 10.000 kilos o más, vemos que esa es la decisión correcta, pero cuando tenemos situaciones restrictivas, poca reserva de agua al inicio o un episodio de la niña, las siembras tardías son más seguras. Esto tiene que ver con que acumulan agua en el perfil, casi siempre salimos con perfil completo, y que el periodo crítico de la floración y el llenado ocurren en una etapa donde la demanda ambiental baja, las temperaturas bajan, los días son un poco más cortos, el balance hídrico es más positivo, ¿no? Entonces, yo creo que en función de la calidad de ambiente, yo creo que el desafío, el gran desafío está en que convivan esas dos fechas de siembra. Habrá años y habrá zonas donde las fechas tempranas prevalezcan, habrá otros donde la situación previa es muy difícil y, digamos, vaya a ser más conveniente las siembras tardías. Yo creo que el gran desafío es tener en cuenta esa segunda opción, que a esta latitud no significa necesariamente una penalidad de rendimiento. Y bueno, en base a eso, tratar de, digamos, diferenciar ambientes y lograr en cada uno de ellos la mejor productividad posible. Muchas veces lo que llamamos la tecnología de fertilización, que es la localización, las fuentes, si lo incorporamos o no, es tratar de ganar en eficiencia lo que no ponemos en dosis, ¿no? Pero lo de más impacto en el rendimiento es la dosis, pero también en el costo de producción, ¿no? Entonces, en una economía restrictiva como le toca al productor argentino, trata de ser bastante conservador, digamos, en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, lo interesante es tratar de no, digamos, cometer errores grandes en la dosis, porque o se puede invertir de más o se puede dejar mucho rendimiento en el camino. Yo creo que el mayor conocimiento de nuestros sistemas, a través del manejo sitio específico, la ambientación y de maquinaria para hacer dosis variable, nos ha hecho ganar mucho en eso, porque a lo mejor podemos tener ambientes distintos dentro del lote y no tenemos que reforzar la dosis en todo el lote o en todo el campo, sino hacerlo en el ambiente más productivo, ¿no? Entonces es mucho más fácil y económicamente mucho más posible. El análisis de suelo es una herramienta muy clásica, muy conocida, quizá hasta la podemos calificar, digamos, de un poco primitiva, ¿no? Pero tiene la habilidad, en primer lugar, de que están para nuestra región, donde hay tantos años de trabajo, están muy bien calibrados, ¿eh? Cuando nosotros decimos que un lote tiene 10 partes por millón de fósforo, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y sobre todo tiene la capacidad para jerarquizarnos cuáles son las principales problemáticas y decirnos dónde estamos parados. A lo mejor no son tan buenos para decir qué dosis aplicar, pero sí sabe para identificar que en ese nutriente que está bajo va a penalizar mucho el rendimiento. Entonces tenemos que hacer foco y corregirlo.